Ahora vamos a hablar de educación, vamos a hablar con el docente Pablo Romero. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día, bienvenido. Buenas, Ale, muchas gracias por la nueva invitación. Un gusto estar acá siempre. Gracias a vos por venir, porque entre otras cosas, como ya lo sabés, yo soy de los que cree, lejos de lo que por allí se puede suponerse, que incomodidades, desconciertos a veces, discusiones ni hablar, enfoques, distintas plataformas, distintos soportes que concluyan en hablar de educación. Lejos de vivirlo como un mal rasgo, yo lo vivo como un buen rasgo, ¿verdad? Sí, sí. Gente preocupada por la educación de los suyos, me parece que inevitablemente habla de algo bueno, aunque lo que motive la preocupación sea un mal funcionamiento, sí, o un funcionamiento inadecuado o que no colme expectativas, ¿no? Ese es otro asunto que quizás deberíamos también analizar cuando hablamos de educación. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos acerca del sistema educativo? ¿Qué cosas debería resolver? ¿De qué cosas debería encargarse? También eso me parece que nos pueda ayudar a entender hacia dónde va la discusión. Los objetivos de la educación. ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Que el muchacho cuando sea adulto consiga un trabajo con relativa facilidad. Esa podría ser uno, ¿verdad? Podría ser una, sí. Sí. Que sea un hombre y una mujer crítico de lo que le rodea por naturaleza, que tenga visiones críticas acerca de todo lo que le dicen, incluidos paradójicamente sus profesores. Sí, sí. Y de hecho esos puntos son complementarios, lo que vos señalás. Pero siento que están como en debate y hasta otros que abordan y va a la escuela porque si no va a la escuela nadie le enseña a decir buen día, a decir gracias. Me acuerdo del maestro Tavares hablando de los futbolistas que recién ingresan a la selección. Diga buen día, diga gracias, sí. Pero también lo llevo a un terreno deliberadamente extremo, pero también a hábitos vinculados a la limpieza, a la alimentación, al convivir con otro, al saber que alguien, uno cuando tiene una duda o una diferencia con otro la tiene que plantear en términos de la palabra, no del golpe ni del insulto. Qué sé yo, siento que el universo es... Hay muchas cuestiones en juego y algo de esto... de lo que justamente vos planteás, yo vengo un poco también discutiendo y creo que todos los señalamientos que vos acabas de hacer están en juego. Quizás algunos de estos mismos puntos que vos acabas de marcar, por ejemplo, incluso vinculado a sociabilizaciones mínimas, que a veces estaban mucho más focalizados en el ámbito familiar, se han ido trasladando, digamos, por decirlo de algún modo, hacia el ámbito educativo. Bueno, lo charlamos 2 minutos antes de entrar, ¿no? Cómo también se han ido desplazando los espacios de contenidos en la educación. A mí es algo que también me preocupa, no por sacarle de alguna manera, sacarme de arriba el tema de que los docentes tengamos que cumplir también un rol concentrado en la educación en valores o en la educación en lo que vos hablabas, hasta valores vinculados a limpieza, higiene, saludar, o sea, habilidades sociales incluso mínimas de convivencia. Por supuesto que eso forma parte también de la tarea docente. A mí quizás lo que más me preocupa es en qué medida lo educativo está generando formas o no de reproducción de la desigualdad social, ¿no? Ese es en un sentido más amplio, ¿no? Nos fuimos a un espacio más universal y general de la cuestión. Yo creo que tenemos algunos números que son un poco alarmantes. ¿Cuáles son esos números? Y insisto, y antes de pasar a esos números, porque esto me ha pasado también en estos días que estaba en algún otro programa donde a veces se me ha hecho señalamiento, a veces hacemos demasiado hincapié en algunos puntos negativos.
yo creo que... No sé si aludís a tu participación en televisión. Exacto. Bueno, en Santo y Seña. Que además motivó una reacción de la consejera Celsa Puente, de la directora. Sí, bueno, directora secundaria, consejera directora, ¿no? Exacto. Pero, bueno, ya me conoces hace años, pero tampoco me gusta sacar la pata del lazo. No me gusta el escándalo en sí, por sí ante sí, como objetivo, pero tampoco me saco la pata del lazo. ¿Qué cosas dijiste allí en ese programa que motivaron? Claro, bueno, y algunos señalamientos que tienen que ver sobre todo que en el sistema educativo estamos justamente transitando algunos problemas vinculados a la convivencia, al déficit de capital cultural, y que se están generando formas de inclusión, ¿sí?, que no bien atendida genera lo contrario, genera formas de exclusión. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el derecho a la educación, lo pensamos, a veces me refiero sobre todo de los espacios de las autoridades, con el mero hecho de colocar alumnos dentro de un aula, ¿no? Esta cuestión de simplemente inflar las aulas sin atender esa problemática con la que llegan los alumnos, sí, que muchas veces es de un capital cultural muy disminuido y de cuestiones de andamiaje social, de convivencia social que no están presentes, lleva a que, bueno, la tensión que se vive después y el reflejo desde notas, índices de repetición, genera una picadora de carne en el sistema educativo, ¿no? O sea, el sistema educativo, en estos modos de incluir, está realmente excluyendo y está destruyendo la autoestima de muchos adolescentes. A ver. Yo señalé un poco esta cuestión, claro, señalé la cuestión de que nosotros tenemos, y son números reales, un índice de casi el 40% de repetición en el Liceo de Ciclo Básico donde yo trabajo. Tenemos estos números casi en primer año, estamos hablando de gurises de 12, 13 años. Tenemos en Montevideo el 58% de alumnos culminando el ciclo liceal. En el interior esto baja al 38%. Entonces, cuando hablas del ciclo liceal de 1 a sexto... Sí, de primero a sexto, ¿no? En este caso de primero a sexto, pero tenemos estos números. Entonces uno puede decir, bueno, si yo hago hincapié en ese 60% que egresa, o si hago hincapié en el 40% que no egresa. A mí me preocupa ese 40% que no egresa, en un sistema educativo que además tiene una flexibilidad enorme en la evaluación. O sea, por decirlo de algún modo, hasta ese porcentaje yo creo que en algún punto vinculado a la calidad de contenidos, claro, hasta está inflado. Pablo, a ver si yo hago, para seguir charlando, hago una lectura correcta sobre este asunto. Hay un paradigma instalado que sostiene lo siguiente: los muchachos, mientras más educación formal tengamos, mejor, ¿no es cierto? Exacto. Esto, que dicho así parece una obviedad, no siempre estuvo claro. Es decir, cuando Varela empieza a decir, claro, mirá, claro, que los gurises tienen que ir todos a la escuela, ¿cómo todos? ¿Y por qué? Sí, ¿no? sí. Parecen obviedades, pero son cosas que se van construyendo, de masificación, ¿no?, en la educación comienza a mediados del siglo XX en adelante en Uruguay. Entonces, sí. En particular, ese paradigma tuvo un sostenido retraso en instalarse en la educación media. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Porque de algún modo, como nos han dicho muchos, entre ellos Celsa Puente, con quien ahora ha discutido vía redes contigo, el liceo era el escalón previo a la universidad, claro, no el escalón posterior, claro, a la escuela. Exacto. Vos terminabas la escuela y se acabó, hermano, ya cumpliste con lo tuyo. Sí. ¿Quiénes iban al liceo? Los que pensaban ir a la universidad. Eran estudios preuniversitarios. Esa es una discusión en el campo de la historia de la educación. Creo que en alguna otra vuelta que hemos estado acá lo habíamos planteado. Que parte de una discusión entre Grompone y Baferreira, ya la década del 40, previo justamente a la fundación del IPA, el Instituto de Profesores Artigas, ¿no?, donde nos formamos los docentes. En ese sentido, nosotros hemos tenido un proceso enorme de inclusión. Entonces, eso implica otras realidades áulicas, otras bienvenidas realidades áulicas. A lo que yo apunto es que el sistema no se ha ayornado para realmente atender esas realidades áulicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Ale? Claro. Estamos generando brechas cada vez más amplias entre los sectores, porque
están rebotando en el sistema educativo. Entiendo. Entonces Lo que pasa es que trato de entender todo, porque claro, vos decís, yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. Es como que vos históricamente festejaste tu cumpleaños con 5 amigos, ¿verdad? Entonces comprabas o panchos o chorizo o pan o refrescos y vino para 5 amigos. Resulta que en un momento empezaste a tener una novia o una esposa que te abrió la cabeza y te dijo, no, loco, la belleza de festejar un cumpleaños es con 50 amigos. Sí, ampliar. Entonces vos decís, bueno... Y ahí que tenés vos, tenés un desafío. Claro, ¿verdad? Pero vos decís Exacto. que estamos en un momento donde apenas hay un poquito más de chorizos, apenas hay un poquito más de bebidas, apenas hay un poquito... Y esos 45 amigos nuevos pasan mal en mi cumpleaños. Los echo de algún modo. Entran y se van porque no hay que comer. Sí, no hay que comer, o tienen quizás un comportamiento que no es el que vos estabas adecuado. Claro, entonces todos nos tenemos que adecuar esta cuestión. ¿Y qué los hacemos? docentes. ¿Nos armamos y nos preparamos bien para que estos entren? Sí, ¿O nos vamos preparando conforme estos aparezcan porque no los podemos dejar afuera a la vereda mirando la fiesta del cumpleaños? Me voy a contestar luego de la pausa. Dale, bárbaro. Estamos con Pablo, el querido Pablo Romero, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el docente Pablo. ¿Esa es la mejor manera de presentarte, Pablo? Sí, claro. Bien. También tenés docente de que egresó del IPA, ¿verdad? Egresado del IPA de filosofía, docente de filosofía. Y trabajo como docente de informática también en el ciclo básico, que es la zona más complicada, digamos, ¿no? Bien, cuando hablamos de educación en nuestro país, y bueno, quizás aprovecho esa baldosa en la que te quedaste, y si pudiésemos hablar de la escuela propiamente dicha, incluso con la educación inicial, que en Uruguay empieza y es obligatoria cada vez de más temprano, ¿verdad? A mí ya Juan va a una escuela privada y ya la directora de la escuela, hablando del año que viene, nos dijo, bueno, recuerden que el año que viene ya empezamos a tomar las faltas. Sí. Y me vino, a mí me vino una emoción, ¿viste? Claro. Porque yo en eso soy medio espartano. No. A la escuela se va. A la escuela se va, ¿viste? Y a la escuela se va. Y es fundamental. Y eso es retomar lo que hablábamos un poco antes. Pero para terminar el concepto, la escuela, con su educación inicial cada vez más temprana. Sí. La universidad, los estudios terciarios, con una nueva universidad pública, con la universidad, me refiero a la UTEC, ¿no? Sí. Con la Universidad de la República, con sus grandes dificultades, pero que en el último tramo ha recibido impulsos presupuestarios. Cuando hablo del último tramo no me refiero al último año, estoy hablando de los últimos 10 años, que son innegables, incuestionables. Una pujante enseñanza primaria, también en tercera, ¿verdad? Universitaria, que a mí me gusta. Recién conversábamos con Rafael Piñeiro, que es docente de la Universidad Católica, por poner solo un ejemplo, con sus desafíos y sus problemas. Pero parece ser unánime que los grandes desafíos y los subrayados problemas están en la educación media, ¿no es cierto? Exacto, y sobre todo creo que el trayecto de los primeros 3 años, ¿no? El trayecto de ciclo básico. Ahí tenemos un quintil muy complicado, que no está directamente accediendo a las instancias del bachillerato. Por eso, retomando un poco lo anterior, nadie puede poner en duda la democratización del acceso al campo educativo, ¿no? El tema es cómo nosotros trabajamos luego en ese acceso, ¿no? A mí me preocupa los modos de inclusión, porque creo que hoy en día esos modos de inclusión no están dando una verdadera respuesta a una tarea histórica de la educación, que es acortar las brechas de la desigualdad social. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Nosotros tenemos una población que en el ciclo básico de repente ya viene el otro día, de 2, 3, 4 generaciones de fracaso educativo. O sea que hay una pobreza estructural a nivel cultural, que eso es lo más complicado, Alejandro, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos un problema que es la marginación en términos culturales, que es mucho más compleja y es mucho más condenatoria que la pobreza económica.
¿sí? Nosotros podemos tener golpes económicos, los hemos tenido, pero aquellos que de alguna manera no tenían una acentuada marginación cultural, lo logran sortear en poco tiempo, digamos, ¿no? Cuando vos juntás la crisis económica, por suerte no la tenemos en estos momentos, pero siempre puede estar a la vuelta de la esquina, con formas de la marginación cultural, es una bomba de tiempo que destruye familias y generaciones, ¿no? Aunque implique llover sobre mojado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de marginación cultural? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, el acceso en muchos hogares a insumos que nosotros podemos considerar insumos culturales, libros, capacidad de registros lingüísticos, o sea, una capacidad del lenguaje muy reducido. Todos sabemos que el lenguaje y pensamiento están vinculados y las capacidades cognitivas de nuestros chiquilines se asocian también a la capacidad del uso del lenguaje y de la reflexión, y esto está muy disminuido en muchos hogares. O sea, estamos hablando a veces de razonamientos básicos. Ya no estoy hablando solo de convivencia social, me estoy hablando de elementos de cultura mínima, ¿no? Está asociado, por supuesto, al plano de lo intelectual y de la reflexión, pero está asociado también a los derechos del acceso a la educación. Nosotros tenemos gurises que nunca han ido al teatro, que no leen habitualmente. Sí. Otra vez me tengo que detener acá, porque cuando se habla de esto, que es algo que todos podemos percibir, primero, percibir porque lo vemos, y percibir como algo malo porque sabemos que es dañino, ¿no es cierto? Sí. Ni hablar a aquellos que tenemos una desarrollada vocación democrática de integración. Exactamente. ¿No es cierto? Que se sumen a la fiesta del cumpleaños, que se sumen a la fiesta de la vida todos los ciudadanos. Esa es tarea del Estado, pero esa es la tarea que nosotros tenemos por delante, ¿no, Alejandro? Tú me dices que, por ejemplo, hay marginación cultural expresada en pocos libros, en lenguaje reducido, en que hay niños que nunca han ido al teatro. Yo advierto que cuando se dice eso, parece como que ese fenómeno fuera un fenómeno reciente, nuevo, y en realidad esa marginación cultural no ha sido un patrimonio de los que menos tienen, o vamos a caer en la utopía regresiva de que antes hasta los más pobres, los más marginados, los más excluidos leían Shakespeare e iban al teatro. No, pero igual te digo, Alejandro, a ver, las personas que hoy tienen 70, 80 años y hicieron primaria, que no accedían, te puedo asegurar que el nivel cultural y educativo que tienen está muchas veces por encima de los gurises que están egresando hoy del bachillerato. Entonces no es un tema de simplemente cantidad, ¿ah? O sea, es un tema también de calidad. Si nosotros miramos, por supuesto, en 100 años hacia atrás, accede la gente que no accede. Están accediendo a la universidad quienes no accedían. Están llegando, digamos, a aquellos que de alguna manera siempre estaban al margen. O sea, es innegable. O sea, por eso insisto sobre esto. Nadie está cuestionando que en verdad nosotros estamos accediendo, que esa democratización es real. ¿Cuál es el desafío en el siglo XXI ya? Que ese acceso, esa democratización, se dé en términos de calidad. ¿Y cuál es el discurso que a mí un poco también a veces me asusta? Es ¿no? Y que tiene que ver con esa misma discusión. Antes parecía todo un sistema educativo preparado para la élite, ¿no? Eran los estudiantes preuniversitarios, los 5 que llegaban, mi hijo el doctor, el médico y el abogado, todos aquellos que formaban de alguna manera parte de espacios socioculturales medios o medio bajos o bajos, estaban afuera de la fiesta, como vos decís, ¿no? ¿Verdad? Estamos ahora en la fiesta, bien. ¿Cómo logramos que esa inclusión sea de calidad? A veces hay discursos que dicen, bueno, hay chiquilines que frente a este déficit de capital cultural hay que ver qué les interesa, cuáles son sus intereses, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una educación a veces de contexto. Yo creo que hay que tener cuidado con reproducir formas de guetos culturales y educativos. Voy al interior, viste que yo estuve dando en el marco del sistema de circulación cultural del MEC algunos talleres. Entonces, para ponerte un ejemplo, esto para ilustrarlo un poco mejor lo que quiero decir. En una de las charlas que estoy, alguien me dice, bueno, en un ambiente rural, me dice, bueno, lo que pasa es que acá, si los gurises están mucho más cerca de una realidad que tiene que ver con la lechería, a mí me parece que esto de la educación, de la ilustración, lo que usted está diciendo, profesor, que de repente la cultura humanista, que la filosofía,
no es de repente lo que ellos necesitan, porque está muy alejado de su contexto. ¿Sí? Hay que ir a los intereses, hay que atraparlos, hay que motivarlos. Entonces, hagamos una educación que incluya, pero que incluya de los intereses del alumnado, ¿verdad? Entonces, ¿qué le damos a estos chiquilines? Le damos un montón de disciplinas, él proponía, decía, no, tiene que ir a la UTU, la educación media debe dar más cosas vinculadas a la lechería y no tanto a la literatura, a la filosofía, estas cuestiones que de repente vaya a saber si son tan útiles para la vida. Bueno, yo un poco a esta cuestión me opongo, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de incluir en la fiesta, Ale, y vos imagino que también lo vivirás con tus hijos, y yo lo quiero para los míos. Yo quiero que esa fiesta tenga que ver también con la cultura de lo filosófico, de la literatura, de la concepción humanista. No quiero decir para los pobres, para la gente que vive en ámbitos rural y que parece que la cabeza le da para la lechería nomás. Démosles lechería, porque es lo que necesitan. Yo creo que lo que estamos haciendo es generando, guetos, porque en verdad, cuando uno amplía la cabeza, cuando uno se descontextualiza. ¿Ah? O sea, nosotros... Claro. Entonces, la inclusión no es simplemente acceder, ¿sí? Ese es un primer paso. Yo te hacía hoy en el corte una analogía con el Plan Ceibal. Para mí, ¿en qué fracasa el Plan Ceibal? El Plan Ceibal permite acortar la brecha digital, ¿verdad? Yo te doy la computadora, aquellos que no accedían a tener una computadora pueden acceder a Internet. Pueden tener. A mí lo que me preocupa es lo que hacen después que acceden. Sí. ¿Cuál es el uso que se da? Porque si falla la pata pedagógica, que es el objetivo más importante que tiene el Plan Ceibal, para mí esa inclusión queda media pata. Esto es lo mismo con el campo educativo. Yo los puedo acceder, pero ¿qué hago con esa construcción de calidad? Yo quiero democratizar en serio. Bien, democraticemos en serio, trabajemos sobre contenidos que de alguna manera acerquen a ese punto de partida, ¿no? Que algunos ya tienen saldado algunas cuestiones educativas, culturales, porque han tenido de repente la suerte de nacer en un contexto más favorable. ¿Qué pasa con los que no nacieron en ese contexto? Tratemos de no simplemente pensar que la inclusión es accedieron a la fiesta, entraron al cumpleaños, la analogía que vos decías, sí. Entraron a mi casa. El tema es cómo participan y cómo después conviven y forman parte realmente de esa fiesta. No es simplemente el abrir la puerta. Porque, porque el abrir la puerta, uno puede... Si la puerta no se abre, quedan afuera. Pero ese es el primer paso, ¿vale? Eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. La puerta hay que abrirla. Y nadie, creo que a esta altura, puede discutir eso. A mí lo que me preocupa es qué hacemos una vez que le abrimos la puerta. Porque si de ahí nos quedamos con la sensación de que hemos cumplido con la igualdad social y con la democracia, que de alguna manera somos buenos sujetos porque le hemos dado la chance a todo el mundo de estar en el sistema, yo creo que ahí es donde estamos fracasando. Pero además, no lo digo yo, lo dice la realidad, lo que te decía hace un rato. Tenemos un índice de repetición que termina expulsando a los gurises del sistema. Entonces hay que pensar por qué esos gurises se les abrió la puerta y por qué ellos mismos se van. Cierran la puerta y se van de esa fiesta de cumpleaños. ¿Entendés? Se están yendo. O sea, esa es la realidad. Atendamos a esto. Entonces no es negativo, no es pensar por lo negativo. Y ahora voy a la pregunta. Razonar sobre estos elementos. ¿Pero qué cosas dijiste vos que molestaron a la directora Puente, a la presidenta Puente de secundaria? No, pues, mirá, realmente no sé, porque yo lo que hablé fue un poco de esto mismo que estoy hablando, de que los hilos sociales que atraviesan lo educativo van más allá de la institución. ¿Sí? O sea, nosotros los docentes no podemos cargar con esa mochila de alguna manera de ser psicólogos, asistentes sociales, padres. A veces se piensa la vocación docente y si uno señala estas cosas y dice que uno no es todas estas cosas, parece que uno ha perdido la vocación o que no es un verdadero docente. Está bien. Entonces yo creo que señalar que hay cuestiones que incluso exceden a lo educativo, que tiene que ver, por ejemplo, con trabajar fuertemente en políticas educativas y culturales, que trabajen con la familia. Que trabajen con la familia, ¿entendés, Alejandro? O sea, nosotros no podemos pensar en esta cosa que tiene Uruguay de todo el tiempo estar reformando lo educativo y un plan y otro y ver cómo le acortamos cada vez más contenido para ver si los pibes que ya de repente se les complica acceden a un siguiente nivel educativo. Quiero que lo entienda mi tío abuelo. Vos decís que a los efectos de evitar la frustración o que se me vayan de la fiesta, exijo menos. Me vuelvo más complaciente. Me alcanza con menos. ¿Eso me decís? Exacto, sí.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo, Alejandro? ¿Entendés? Digo, yo creo que esto nos compromete a la larga como sociedad, es un problema de todo. Otra cosa es el acceso a la fiesta y yo te doy una sillita aparte. Promediamos para abajo. Te invito a mi cumpleaños, pero te pongo en una mesita aparte en donde vos tenés tus intereses. ¿Viste? Vos en verdad no estás conviviendo ni formando parte de una democratización y de un diálogo verdadero. ¿Sí? Porque ¿qué es participar de la fiesta también? Es dialogar con los otros, entrar en debate, es generar la capacidad de poner en juego tus códigos con lo de los otros y dialogar. Nosotros, ¿qué necesitamos como perfil de egreso? ¿No? Que es otra cosa. No solo lo que vos decías hoy, que eso está bien que alguien pueda entrar y decir hola en esa fiesta, ¿no? En el cumpleaños, hola, y dialogar con los demás. También necesitamos como sociedad que los que ingresen a esa fiesta tengan la posibilidad de hablar de los problemas de la comunidad, de poder discutir, de poder reflexionar. Yo a veces pienso, ¿no? Se nos acusa un poco de tener pretensiones. Bueno, ustedes pretenden que todos sean filósofos en la sociedad. No tengo la pretensión platónica, digamos, de esta cuestión. Pero es a lo que uno apunta, ¿no? Digo, en definitiva, me cuesta mucho pensar que hay como categorías de sujetos y que la educación debe dar una educación más universalista y humanista y basada en la ilustración para aquellos que han demostrado tener condiciones para poder acceder a la sutileza del pensamiento. Para aquellos que de repente demuestran que su capital cultural está muy bajo, herramientas mínimas. Pretendamos que al menos escriban su nombre sin falta de ortografía. Entonces digo, ese es un primer paso, pero yo quiero que accedan todos a el siguiente escalón. ¿Me entendés, Alejandro? Yo creo que eso es el gran desafío que nosotros tenemos como sociedad. Por eso digo que hay que apuntalar mucho más, sin descuidar a los otros escalones, a aquellos que empiezan 2, 3 escalones abajo. Ahí está. ¿Y cómo hacemos? Porque por un lado, ya algunas cosas ya hemos acordado, ¿no? Sí. En esta charla entre vos y yo. Sí. ¿Qué cosas? Mirá, para decirlo claramente, fuera del sistema educativo no tiene que quedar nadie. No, ¿de acuerdo? Claro. No, pero algún tiempito atrás no estaba tan claro. Y bueno, mirá, el gurí me salió medio tronco, medio burro, no me salió para los estudios. Por parte de la familia. Sí, yo tengo 52 años. Sí, por parte. Estoy diciendo cosas, a trabajar. No estoy diciendo cosas que pasaron a comienzos del siglo pasado, ¿no? Bueno, o la UTU, la desgraciadita UTU, ¿no? Que iban de segunda mano. Bueno, vaya de ya. menos luces. Sí, claro. ¿Verdad? Exacto. Con algún problema, con algún retraso. Si no le da para esto que haga. Exacto, ¿no es cierto? Otro oficio. Ese asunto, por lo menos el discurso parece estar superado. Sí. Incluso porque la propia UTU ha sido jerarquizada en cuanto, o por lo menos en el discurso, quiero decir, no sé exactamente cómo funciona. No, ha sido jerarquizado. Igual, índice de repetición y deserción en UTU similares al ciclo básico, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. El problema es más de fondo, ¿me entiendes? No es la UTU secundaria. Pero pará, ya hemos acordado algo y es todo el mundo para adentro. ¿De acuerdo? Ahora, los riesgos de traer a todo el mundo es gente que, para decirlo en términos más académicos posible, sufren de una muy subrayada marginación cultural. Exacto. Por lo tanto, que llegan a la fiesta de la educación con menos armas. Exactamente. Pero notoriamente retrasado. ¿Qué hacemos? Vos decís, como tienen menos armas, vamos a darles apenas unas poquitas para que salgan con la posibilidad de limpiarse los mocos, ¿verdad? Sí. Y que escribí el nombre sin falta. Lo estoy grosereando, pero... pero eso es un poco los discursos a veces circulantes. Es así. Entonces, de alguna manera, ya, desde el punto de vista estadístico, cumplimos con una meta y además... Bueno, van a estar un poquito mejor que como estaban antes. Esa puede ser una. Exacto. Yo me quedo tranquilo con mi conciencia, ¿no? Además, vos no estás en esa dirección y los... No, yo creo que ese paso hay que cumplirlo, no es que hay que saltarlo. Lo que yo digo es que cuando uno incluye, simplemente poniendo todo en la realidad pública, y todo me refiero a estas cuestiones, no los chiquilines, ¿no? Aquellos que pueden estar con alguna construcción más compleja y algunos que necesitan una atención más personalizada. Entonces, cuando el docente no puede dar esa batalla de la atención mucho más personalizada en el aula, ahí está. ¿Qué es lo que termina sucediendo muchas veces, Alejandro? Destruyendo la autoestima de esos gurises, porque ¿qué pasa? En general, repiten, entonces tenemos gurises que tienen 15, 16 años, están en primero. Entonces... Con lo que, ojo, el golpeteo en la mesa me dice... Sí, perdón. No, es la pasión. La pasión. No, y la celebro. Ahora, si repiten,
terminan ellos yéndose. Exacto. ¿Verdad? La pregunta es, si repiten, primera cosa, ¿viste que repetir no alcanza? Para hablar de la repetición, ¿no? Es decir, Sí. ¿viste que si está bien, no los pasemos así nomás, pero ¿viste que si repiten? Y es un problema. Lo estamos mandando para la casa. Por lo tanto, pasarlos porque sí, no parece ser la solución. Ahora que repitan tampoco, porque Exacto. no es que al otro año dicen, pensar que todo esto que me costó, mira este año cómo lo en saco. espacios de marginación muy clara cultural, la repetición no tiene sentido. A ver, entonces, lo que yo creo que tampoco hay que tenerle miedo a que se frustren. Hay que saber que tiene que recuperar la repetición. En sí no es un castigo. Es un castigo cuando un gurí viene con una autoestima mal, cuando viene con espacios que no están dadas las condiciones, que a veces no tienen lugares donde estudiar, ordenamiento intelectual mínimo en su casa y ordenamiento del tiempo, y no tienen apoyo, y van al espacio académico, y los profesores ven que no y lo terminás destruyendo sin querer. En ese sentido, quizás la repetición, en ese punto, y sí, no va a colaborar. Bueno, le pregunto destruyendo. al profe Pablo Romero, si en casa no pueden, porque a lo mejor ni casa hay, en Exacto. el sentido que se nos derrama naturalmente, Exacto. Es algo muy lejano a eso. Sí. Y si el profesor dice, pero ojo que yo no soy ni médico, ni psicólogo, pero lo que pasa es que necesita médico, psicólogo y ¿dónde generamos esa eso? es ¿En qué lugar? Ale, ¿En qué espacio? esa es la responsabilidad del Estado. Bueno, eso es lo que yo estoy pensando, experiencias, por ejemplo. Me lo sigo luego de la pausa. Dale, Eso. Experiencias, por Dale. ejemplo, mirá, Dale. puntos, luego de la pausa. Estamos con Pablo Romero, estamos con el profe de filosofía, estamos hablando de la cosa más gloriosa que hay, de la educación. Ya volvemos con La Mañana en Camino. No silêncio de depois, e você tem que ser a estrela derradeira. Bueno, yo te decía, ¿y qué hacemos entonces con esos muchachos a los que los invitamos a que se sumen al sistema educativo y por lo tanto que se sumen, podríamos decir en términos barelianos, a la república, ¿no? Al rol de republicanos? Pero a su vez, como ellos desde mucha perspectiva histórica, familiar, la corren de atrás, porque ya dijimos, sufren de una subrayada marginación cultural. ¿Cómo hacemos para invitarlos a la fiesta? No se sientan discriminados, pero asimismo darles y a su vez exigirles cosas que a los demás no, porque ya las tienen. Esa es el gran desafío y la gran tarea que tenemos por delante, porque si queremos que la competencia, si pensamos en estos términos de competencia, sea justa, tenemos que arrimar a aquellos, ¿no?, que están 20 metros atrás del punto de partida, a algunos que están en el punto de partida y a otros que están 20 metros adelante, ¿no? Entonces hay que fortalecer esas políticas de inclusión con aquellos que de arranque están un tanto más atrás en ese punto de partida. Entonces yo te contaba, y esto también tiene que ver con políticas que creo que hay que fortalecer y que sin embargo van hacia atrás. Por ejemplo, los espacios de aulas comunitarias que trabajaban concentrándose sobre todo con chiquilines que venían repitiendo, que tenían problemas de integración social en el liceo, incluso con algunas situaciones de violencia y sociabilización mínima que no estaba presente y que hacía que fueran más rápidamente expulsados del sistema. Ahora hay una política, digamos, de restringir el espacio de aula comunitaria, o sea, en vez de ampliarlo y de fortalecer la experiencia, se está yendo hacia atrás en la experiencia de onda comunitaria, se están cerrando las aulas comunitarias. Otra cosa es trabajar fuertemente en la figura de los tutores, o sea, para mí los espacios de tutorías que están cuestionados, es como tener una especie, ¿viste?, de profesor particular, pero en vez de que algunos los pueden pagar, ¿no? Entonces mi hijo me va mal en tal materia, fortalezco pagando un profesor particular afuera, de hacer a grosso modo, ¿no? Sí. Que lo brinde el sistema mismo, o sea, en franjas que están entre un turno. ¿Eso no ocurre? Eso está presente, pero está cuestionado también el valor de la tutoría, y hay un tema que tiene que ver incluso con lo presupuestal. Nosotros a veces decimos educación y más educación, y bueno, si nosotros queremos educación y más educación, y realmente apostar a que
de alguna manera vayamos cortando estas brechas de marginación cultural. Y sí, hay que poner unos pesitos más, digamos, ¿no? Sí. Hay que ampliar espacios institucionales, hay que tener más docentes, y el docente es un profesional que tiene que cobrar, y hay que generar más equipos multidisciplinarios de trabajo. Por ejemplo, tener que no solo se encargue una scripta de llamar a una casa para saber por qué ese gurí no está yendo al liceo. Entonces, tener asistentes sociales que permanentemente visiten esos espacios de la familia. Hay que trabajar fuertemente, Alejandro, con las familias, en donde esa disminución del capital cultural que hablamos es hereditaria. ¿Se entiende? Digo, o sea, eso está ya establecido en la estructura de esa marginación cultural del hogar. Entonces, si nosotros no trabajamos fuertemente apoyando también a esos padres que a veces están en ese espacio de los desfavorecidos económica, cultural y socialmente, vamos mal. O sea, no es un tema simplemente de fortalecer a veces políticas económicas de apoyo en espacios de marginación, sino que yo creo que lo más importante aún es trabajar fuertemente en políticas extrainstitucionales, o sea, extra primaria y extra secundaria. ¿Y pero dónde debería ocurrir ese trabajo? Yo creo que en el territorio mismo. En el territorio mismo de los espacios de mayor marginación cultural, que a veces están focalizados territorialmente. Yo tengo alumnos... ¿Mides no hace algo de eso? Yo creo que, y habría que preguntarle, los del Mides mismo, me refiero a los trabajadores del Mides mismo lo han señalado, lo desamparado que están. Lo desamparado, el poco alcance que se tiene. Muchas veces se dice que es por un tema hasta presupuestal, nuevamente volvemos sobre ese mismo punto. Pero las intervenciones suelen ser mínimas. Hay que tener políticas de largo alcance, pero de trabajo permanente y territorial a nivel educativo y cultural en los espacios donde están las familias. ¿Y por qué no se hace eso? ¿Por temor a la estigmatización? Es decir, mirá, el pobrecito que necesita horas extras, profe particular. Sí lo hablábamos. Yo creo que muchas veces, es esto, y los gurises a veces te responden también, incluso en nombre como respondiendo a esa estigmatización. Bueno, mirá, te vamos a derivar a tutoría. Y parece que la tutoría es el espacio para los burros, ¿viste? Sí, o sea, el espacio recuperación. A los que no nos da la cabeza. Claro, pero eso viene mismo de ese mismo discurso en el que sostiene que todos tenemos que estar. Y es curioso, ¿sabés qué es lo curioso más, Alejandro? Que parte muchas veces de un discurso de respeto y a la diversidad. Lo educativo debe atender lo diverso, pero después tiende a homogeneizar. Lo diverso es estar todos en el mismo lugar y no atendernos como diferentes. No, atendámonos como diferentes, porque hay gurises que están en construcciones culturales diferentes y hay que atenderlos de manera diferenciada. Entonces, otra cosa es decirle o pretender que sea el docente el que haga 30 clases diferentes dentro de una misma aula para 30 gurises con realidades diferentes. Entonces yo creo que ahí vamos a una guerra que la estamos perdiendo, ¿no? Los docentes en el espacio áulico absolutamente desamparados y sin el apoyo de esas otras herramientas. Entonces, aulas comunitarias, tutorías, trabajo territorial con las familias, en términos culturales y educativos que fortalezcan ese capital cultural de los padres de los alumnos. Incluso yo he pensado y lo he propuesto a secundaria sin ninguna, de momento, respuesta positiva, trabajar talleres para padres, incorporar a esos padres que han desertado del sistema educativo, traerlos a las instituciones educativas, porque cuando los gurises ven que sus padres, a pesar de que han fracasado y que llevan en el espacio educativo, ¿no? Y que llevan años de abandono, logran volver al sistema educativo y quieren terminar sus estudios, reflejan un valor que circula, que definitivamente va a tener un reflejo positivo en ese chiquilín. Entonces logremos que muchos de esos que están fuera del sistema, los padres, estén adentro también. ¿Qué pensás de los aportes sistemáticos, organizados y de la perspectiva política pluripartidarios que significa EDUI 21? ¿Cómo ves ese colectivo? Bien, yo tengo un trato muy amigable y intercambiamos bastante seguido con Juan Pedro Mir, sobre todo.
Me parece que es necesario ese espacio. Primero, ante todo, ¿no? Yo tengo algunas discrepancias de repente en torno a eso que hablamos hace un rato, que tiene que ver con que nosotros los contenidos los tenemos que aterrizar exclusivamente en los intereses de los alumnos. Yo creo que es un poco lo que Filgueira ha planteado en algunas entrevistas. Yo ahí discrepo un poquito en esta cuestión, porque yo creo que los intereses lo tenemos que también construir desde el mundo adulto y desde el mundo de los docentes. O sea, nosotros podemos ampliar la grilla de intereses de los gurises y no simplemente aterrizar en aquellos intereses que los gurises tienen, aunque hay que ir a ellos. Me refiero, para ser gráfico. Sí. Yo soy profesor en ciclo básico de informática. Sí. Si yo dijera, chiquilines, ¿cuáles son los intereses que deben atravesar este curso de informática? Sí. Y bueno, el uso de Facebook y de YouTube. A mí me parece que es interesante trabajar sobre esas plataformas. Sí. Bien, ¿y qué hacemos ahí? Y bueno, chateamos, escuchamos un poco de música. Bueno, bien, eso puede ser una opción. Ahora, yo creo que, y si además trabajamos sobre otros contenidos que hagan vernos que puede haber una pata pedagógica también en esto, que ustedes pueden crear, por ejemplo, soporte para YouTube, que pueden crear presentaciones hasta musicales, si se quiere, pero a su vez trabajamos con el espacio de los textos, ¿sí? ¿Verdad? Que Internet ustedes hasta puedan generar escrituras vía blog, que puedan generar una comunidad discutiendo y debatiendo. Entonces digo, nosotros podemos ir a los intereses si de alguna manera los corremos también hacia amplificar contenidos culturales. Entonces digo, lo único que me diferencia sería con Filgueira en eso, que hay que concretar un poco más en que simplemente esos intereses a los que nosotros tenemos que correr deben estar cargados también porque además, de determinados contenidos que de alguna manera, creo yo, generen un caudal cultural importante. Además me ¿no? ayudas a reflexionar, no estoy hablando de Filgueira en este caso porque no tengo tan claro, ha venido acá y tenemos previsto que en cualquier momento vuelva. Pero el concepto, los intereses del otro, es un concepto por lo menos harto discutible, porque si estamos hablando de escenarios donde, por ejemplo, repetí, sigo utilizando tu término, la marginación cultural está muy presente, muy subrayada, uno puede suponer que los intereses que emanan desde allí sean también muy marginales y limitados. Entonces, si yo voy y reproduzco esa marginación, claro, diciendo, no, los intereses de los pibes razonando por el absurdo, ¿qué muchacho te va a decir? Mi interés es utilizar para seguir con una de tus materias, la tecnología para acceder a las formas de creación musical que los maestros Beethoven y Mozart, claro, es imposible que eso ocurra, porque ni siquiera conocen a Mozart y a Beethoven. Ahora, estaríamos en condiciones de decirle que ellos necesitan conocer a Mozart y a Beethoven. Por eso es lo que yo te... Pero por eso te digo lo que hablamos hoy. Hay para mí elementos previos, ¿me entendés? Vos podés plantearte la mayor buena intención de ir a los intereses y todo, pero bueno, lo que tenemos que reflexionar es sobre cuáles son esos intereses y cuáles son los objetivos de la educación. ¿Sí? Eso es lo primero, porque tenemos que intentar acompasar esta cuestión. Si los objetivos de la educación es generar sujetos reflexivos que además descontextualicen su contexto inicial, o sea, que den un paso más hacia adelante en la amplitud de intereses, o sea, no reducirnos a los intereses exclusivamente de ellos, sino que ampliarle los intereses, ampliarle la grilla de menú, ¿sí? O sea, yo tengo una opción, puedo comer 5 cosas, no, ahora puedo comer 20, ¿no? Ampliemos el menú. Entonces digo, yo puedo partir de esos 5 intereses para llegar a 20, para llegar más y cambiar y modificar esos intereses. No solo eso, sino que está lo otro. Mirá, yo pensé que las 5 cosas que comían eran las más gloriosas de la tierra. Exacto, nunca probé este sabor. Frita, hamburguesa, yo las cosas me gustan, chichulines. Y alguien me dice, pará, loco, que eso te puede resultar riquísimo, pero en realidad te hace daño. Exactamente. Pero yo no sabía que me hacía daño. Bueno, pero ves, cómo esa es toda la discusión, porque esa misma analogía, llevarla al campo educativo, es grave. Claro, por eso me resulta curioso esa idea de decir los intereses. Vayamos a los intereses, o decir, no, bueno, nosotros, Filgueira lo ha dicho,
vivimos en una educación de contenidos del siglo XIX. Bueno, yo reivindico ciertos contenidos de la Ilustración, del concepto humanista. Hay que ayornarnos al siglo XXI, hay que ayornarlos, está clarísimo, y yo creo que es un poco en definitiva lo que los docentes estamos intentando hacer en el aula. Pero sin decir, a veces me parece que hay una cuestión muy pragmática, en el sentido de lo práctico, ¿no? Se necesita esto, los gurises les interesa esto, les da hasta acá, bueno, démosles hasta acá. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado a veces con esa mirada. Creo que hay que intentar justamente descontextualizar y no contextualizar, y ahí estaría mi diferencia más central con la gente de Edo 21. Pero me parece que es un espacio fabuloso, o sea, están generando discusión y debate. Ya eso de por sí, con gente que es valiosísima intelectualmente. O sea, puedo tener un matiz de diferencia, pero aplaudo a rabiar la iniciativa de Edo 21. Para terminar, y te digo con honestidad que no sé ni siquiera dónde estás ubicado. Hubo un desencuentro, uno más, entre el sindicato y las autoridades a propósito de la elección por 2 años, ¿no? Uh-huh. El sindicato no estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno, de las autoridades del gobierno de la educación, y el gobierno y las autoridades del gobierno de la educación echaron marcha atrás y dijeron, bueno, si el sindicato no quiere, no lo hacemos. Dos reflexiones al respecto. Primero, desde la perspectiva institucional, democrática, republicana, a mí me baja como una mala señal. Quiero decir, ¿cuál de las partes? ¿Cuál es la mala señal? Hay algo que propone el gobierno, que es el gobierno legítimo, ¿verdad? Y no estamos hablando de dar vuelta a la tierra, estamos hablando de que elijan 2 años a las horas, o sea, una cosa que luce como mínima en cuanto a la importancia de la República en Uruguay. Y el gobierno, porque el sindicato le dice que no, desiste. Yo creo, me han convencido que es bueno elegir para 2 años. Me han convencido que es bueno. Pero más allá, un tema que me parece importante. ¿A quién se le ocurre en Uruguay hacer algo sin prestar atención a lo que el sindicato de cualquier empresa opina? A nadie. La tradición histórica del Uruguay exige, la tradición, que la voz de los trabajadores organizados sea tenida en cuenta. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, parece haber un espacio entre ser tenido en cuenta a hacer lo que esa voz quiere, ¿no? Sí, porque claro. Si no, estamos diciendo quién es el que está mandando acá. Ese es un problema, porque a mí me parece que hay una pulseada ahí en la que perdemos todos. O sea, eso es lo primero. O sea, yo creo que hay una mirada ahí desde el sindicato, que en algunas cosas comparto y en otras no. Yo creo que en los hechos, por ejemplo, y yendo bien en concreto a la elección de 2 años, la mayoría de los docentes, esto está visto también estadísticamente, elegimos nuevamente las instituciones en las que estamos cómodos y estamos trabajando de buena manera. A mí es más, yo apostaría, me parece una discusión que en definitiva es una... Yo decía de la perspectiva simbólica, ¿no? Una pulseada, por eso, de ese lugar de quién tiene el poder, quién manda, ¿no? Y en eso creo que perdemos todo. A mí me parece mucho más razonable pensar en una elección de horas, por ejemplo, yendo esto también tiene que ver con lo simbólico, creo que ahí podemos llegar a acordar también incluso entre el gobierno de la educación, el sindicato, los docentes. Por ejemplo, hay instituciones que probablemente requieran de docentes con mayor experiencia y trayectoria para poder trabajar en espacios, los llamados espacios de contexto. Muchas veces, por una cuestión de cómo se da la elección de hora, son los profesores que recién egresan, los más jóvenes que están haciendo sus primeras armas, los que son enviados, digamos, porque es lo que queda, digamos, claro, al cabo de la elección de hora. Al peor territorio, digamos. Exacto, y yo creo que ahí hay. Por un lado aportan a veces, ¿no?, que ya no están tan estructurados como docentes que llevan muchos años, pero habría que buscar un equilibrio, ¿no? Como en el fútbol, ¿le viste? Entre los equipos donde hay la juventud y la experiencia combinada. Un equipo solo de viejos no gana. Exacto. Y un partido solo de gurises no gana tampoco. La elección de hora debería ser más inteligente incluso. No tanto incluso en términos de año, sino qué tipo de docente y qué perfil requiere una institución. Entonces, habilitar un formato de elección de hora que genere un mayor equilibrio para atender problemáticas en instituciones puntuales. Entonces, lo otro me parece realmente ver quién le tuerce el brazo a quién, ¿viste? Y ahí un poco quedamos todos empantanados. Hemos tenido unos conflictos que
que en definitiva han terminado perjudicando a los alumnos, ¿no? Que son el centro, en definitiva, de esta cuestión. Pero se necesita diálogo. Y yo insisto sobre algo que hablábamos también fuera de micrófono. Hay que aceptar, en este sentido, por parte de las autoridades y también por parte del sindicato, que puede haber miradas discrepantes, pero que no significa que en definitiva está todo mal lo que hace el sindicato y está todo mal lo que hacen las autoridades. O sea, hay que habilitar el espacio del diálogo, pero hay que permitir sobre todo la discrepancia. Y yo creo que esto es lo que está faltando también. Hay poca tolerancia, ¿viste? O sea, a mí me pasó en estos momentos con esas declaraciones que hice en otro programa y tuve una respuesta de la autoridad poco tolerante respecto de lo que yo discrepo en cuanto a la autoridad. El sindicato a veces tiene la misma reacción respecto de las autoridades y ahí creo que perdemos todo, ¿no? Bien. Con la convicción de que todavía nos quedan muchas cosas más por abordar y estamos solo en la parte del habla, ¿no? Bueno, pero es el rol que nos toca a nosotros de acá, ¿no? Hay que concretar en algunas cosas. Yo tengo un proyecto en marcha, ¿no? Que se llama Educación y Capital Cultural y un poco se está poniendo en juego y yo creo que hay muchas voces como la EDU 21 y otros colectivos que están trabajando sobre proyectos concretos que tienen que ver con incluir de mejor modo, que es el nuevo desafío que tenemos en este siglo XXI, ¿vale? O sea, el desafío en el 20 era incluir, ¿sí? Es lo que hablamos un poco a lo largo del programa. Quizás el primer desafío fue incluir, y yo creo que en eso hemos logrado, y es para festejar, y es un logro también, por supuesto, de este gobierno y de los gobiernos anteriores también, la inclusión. Ahora es una inclusión de calidad. Ese es el nuevo desafío. Bueno, al profesor y también pensador, ¿verdad? Pablo Romero, gracias por el tiempo. Pablo, la seguimos más temprano que tarde. Muchas gracias, Ale. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com